Parte fenómenos extraordinario, normales de conocimiento. 5. Hiperestesia directa de agudeza de nuestros sentidos, asombrosa agudeza que pueden alcanzar nuestras sensaciones. Esperanza para las personas que perdieron algún órgano de los sentidos. Los ciegos pueden ver sin ojos. Es innegable que algunos radiestesistas, cartománticos, adivinos, mediums, etc., e incluso personas comunes obtienen éxito en el conocimiento de cosas ocultas. Dejamos de lado ahora los trucos, las casualidades, sugestiones. Solo tratamos de las adivinaciones auténticas. Todos estos prodigios de apariencia paranormal llegan de hecho a ser paranormales, extrasensoriales, debidos a una facultad capaz de conocer sin el auxilio de los sentidos. La percepción hiperestesia, de hiper igual sobre. Estesia igual sensación, significa exaltación de la sensación. Hiperestésico es el que capta y puede manifestar estímulos mínimos. Las personas que manifiestan con alguna frecuencia este fenómeno, y por extensión otros fenómenos extraordinario normales, de conocimiento, son llamadas sensitivas, reservándose el nombre de metágnomos para los que manifiestan fenómenos paranormales de conocimiento. La hiperestesia en ciertos animales. Si observamos a algunos animales, quedaremos sorprendidos con la sensibilidad, la hipersensibilidad, que pueden tener sus sentidos, fundamentalmente iguales a los nuestros. Las mariposas machos de la especie Arestia selcune son atraídas por la hembra, en la época de celo, hasta la distancia de 11 kilómetros. Un perro de caza se guía por una admirable hiperestesia del olfato, sobre el mínimo olor de que queda impregnado el suelo pisado hace una hora o más por la liebre que pasó por allí. La sensibilidad de los sentidos de ciertos animales sirve para alertarnos y obligarnos a admitir la posibilidad de la hiperestesia en el hombre, al menos de una hiperestesia inconsciente. Hiperestesia en sujetos normales. En alguna manera, todos somos hiperestésicos, esto es, todos somos capaces de captar con los sentidos estímulos mínimos. A veces estos estímulos son tan pequeños que el consciente no tiene modo de reaccionar y de caer en la cuenta de la percepción hiperestésica inconsciente. Son sensaciones inconscientes. El Dr. Edward C. Arrington describe una experiencia interesante respecto de algunas de estas sensaciones inconscientes, en el caso, subconscientes. Introducir a una persona en una habitación en la cual nunca había estado antes, se le dan solamente 4 o 5 segundos para que observe todo lo más que pueda de ella. Al salir de la habitación podrá dar cuenta de unos 10 o 16 objetos. Pero si la hipnotizamos enseguida para aprovechar las sensaciones que de hecho tuvo y de las cuales no se dio cuenta conscientemente, observaremos que puede enumerar, bajo el efecto de la hipnosis que hace surgir ciertas sensaciones inconscientes, unos 40 o 50 objetos más, que estaban en la habitación y de los cuales solo inconscientemente tuvo conocimiento. El descubrimiento de las sensaciones inconscientes no es cosa reciente. Ya en 1846, Harry avisaba que era necesario habituarse a comprender que puede haber sensaciones sin percepción consciente de la sensación. Muchos años antes, el talento de Platón enseñaba la misma tesis, aunque con un lenguaje algo metafísico. Escribe, en efecto, el famoso filósofo griego en el Filón. Debes suponer que entre las impresiones que recibe nuestro cuerpo en todo instante, algunas se detienen en el cuerpo antes de penetrar hasta el espíritu, al cual dejan indemne, conscientemente, pero otras atraviesan uno y otro y producen una especie de vibración, de la cual, una parte es particular de cada uno de ellos, y la otra, común a los dos. Es, como se ve, la distinción entre percepción consciente, de un lado, e hiperestesia inconsciente, de otro. Otro tipo de sensaciones inconscientes, en el caso, subconscientes, son aquellas que no percibimos por la fuerza de la inhibición y concentración, pero que podríamos aprender en cualquier momento si así lo quisiéramos. Por ejemplo, al leer estas líneas solo nos damos cuenta de las ideas expresadas en ellas, pero al mismo tiempo nuestros sentidos estaban siendo impresionados por ruidos que nos llegaban de la calle, por el contacto del cuerpo con la silla, la mesa y el suelo, por la humedad ambiental, por el ritmo de la respiración y el paso del aire por las vías respiratorias, por el frío o el calor que nos circundan. El consciente puede darse cuenta de estas sensaciones, si así lo deseamos. Todas estas sensaciones, tan pequeñas que el consciente no las percibe habitualmente, son tipos de lo que llamamos hiperestesia. Precisamente porque el consciente no capta, directa o normalmente, tales sensaciones, es difícil determinar su número y cualidad. Existen, sin embargo, y son, entre otras cosas, el fundamento de la tan discutida propaganda subliminal. En una cinta de cine, por ejemplo, se impresiona en un solo fotograma, y en segundo plano, suavemente, la palabra sangre. En otro fotograma, y también de manera poco nítida, una calavera. Cuando la película es proyectada, en una escena de horror, nadie podrá darse cuenta de la palabra sangre ni de la calavera. Sin embargo, la ínfima sensación puede ser captada subconscientemente y, surgiendo a la superficie, la impresión tétrica del film es, o puede ser, acentuada. También el consciente puede llegar, gracias al entrenamiento, a grados fantásticos de hiperestesia. Los marineros distinguen objetos a distancias mucho mayores que las personas dedicadas a otras profesiones. Los pintores consiguen distinguir matices en los colores, completamente indiferenciables para el común de los hombres. Ciertos salvajes poseen, por el ejercicio, un oído que supera en sensibilidad al más sensible micrófono, y un olfato que recuerda el de los perros de caza. Los ciegos y sordomudos frecuentemente presentan algún sentido notablemente hiperestesiado, por verse obligados a captar sus sensaciones, a hacer conscientes las sensaciones que en las otras personas permanecen inconscientes. Así, muchos sordomudos pueden llegar a entender lo que habla una persona, solo por el movimiento de los labios del interlocutor. Cuán difícil sea esto se comprenderá apagando el sonido del televisor y mirando solo la imagen.
El ejercicio es lo que les ha permitido la manifestación de la hiperestesia. Si lo pueden manifestar, es señal de que la facultad estaba ahí. El hombre posee una gran capacidad de sensación. Esto es lo que nos interesa destacar. El problema de la visión de los ciegos de nacimiento, como en otros problemas, han sido las experiencias con animales las que orientaron a los investigadores para encontrar la verdadera solución de la visión de los ciegos. Más adelante hablaremos del célebre caballo Barto, uno de los caballos del Berfel, viejo y ciego. No obstante su ceguera, hoy es sabido que captaba los movimientos aparentemente imperceptibles de los asistentes. Hace ya mucho tiempo que Rafael de Dubois trató ampliamente de los animales que ven sin ojos. El gran naturalista S. Palanzani llamaba la atención de los especialistas para que estudiasen el escarabajo. Docenas de veces S. Palanzani repitió la experiencia de cortar la cabeza a un escarabajo y, no obstante, el escarabajo seguía andando y evitaba los obstáculos. Estos hechos, evidentemente, deben ser relacionados con lo que acontece con algunos hombres ciegos, especialmente los ciegos de nacimiento. Diderot afirma que hay ciegos que, entrando por primera vez en una habitación desconocida, se desvían de los muebles con tal precisión que dan la impresión de que ven. Deucamp cuenta maravillado lo que presenció en el Instituto para Niños Ciegos de París. Varios niños ciegos de aquel instituto saltan y corren en diversos juegos al aire libre sin chocar entre ellos. Z. Aval interrogó a los directores del instituto en busca de una explicación, mas no obtuvo sino la confirmación del hecho. Esos niños son ciegos absolutamente, y evitan los obstáculos. Personalmente tengo referencias de un ciego a quien le gusta ver la televisión, y de varios ciegos de un instituto especializado de Italia que acostumbran a subir a la azotea para ver entrar los barcos en la bahía. Experiencias semejantes se repiten con relativa frecuencia. 4. ¿Cómo explicar todo esto? Se ha hablado del eco, como en el caso de los murciélagos, de radar, incluso de telepatía o de percepción extrasensorial. Ahora bien, que exista en el hombre una emisión de sonidos para provocar el eco, como los murciélagos, o, todavía más, una emisión de rayos antropoflúxicos para imitar el radar, son teorías bellas, pero totalmente desprovistas de fundamento. No se deben explicar hechos difíciles por teorías todavía más difíciles. Acudir a la telepatía o a cualquier otro fenómeno paranormal es muy cómodo, pero el fenómeno paranormal solo se debe admitir en los casos en que cualquier otra explicación normal o extraordinario normal sea imposible o muy poco lógica. Y si los hechos pueden ser repetidos regularmente y con precisión continua en determinadas personas, como sucede con los fenómenos que estamos analizando, entonces el recurso a lo paranormal debe ser excluido. La explicación es la hiperestesia. En el caso del escarabajo, por ejemplo, todos saben que este animal tiene el centro motor y sensitivo en el tórax y no en la cabeza. Puede, por tanto, seguir moviéndose y sintiendo perfectamente, sin cabeza. Los rayos de luz solar se reflejan sobre los objetos y reinciden sobre el escarabajo que, hiperestésicamente, con los nervios al descubierto, los siente. No es visión ocular o retiniana pues no tiene ojos. El animal siente el contacto de los rayos luminosos, o el eco de sus propias pisadas, calor, ondulación del aire provocada por el movimiento, o la ondulación del aire al chocar con un objeto, etc. Lo mismo, o parecido, debemos decir del célebre caballo Barto. Hiperestésicamente sentía las ondulaciones del aire, los reflejos de la luz causados por los movimientos de los asistentes, oía las palabras pronunciadas inconscientemente tenuísimamente con el movimiento de las cuerdas vocales y los labios cerrados, etc. A lo largo de este capítulo se irá comprendiendo mejor la explicación. Hiperestesia en ciertos histéricos en ciertas enfermedades psicosomáticas, se observa como síntoma ordinario algún tipo de hiperestesia patológica consciente, bien conocida por los médicos y psiquiatras. Decimos que es consciente, porque la hiperestesia inconsciente la consideramos común a todos los hombres, en mayor o menor grado. En los histéricos, por ejemplo, puede darse, entre otras perturbaciones del oído, cierta hiperacusia, hiperestesia auditiva, generalmente unilateral, de modo que oyen pequeños ruidos a grandes distancias. O gran intolerancia para ciertos olores o sabores, hiperestesia olfativa y gustativa, de modo que puede bastar una sola gota de alguna sustancia mezclada en la sopa para volverla intolerable. En muchos neurópatas se puede observar hiperestesia visual por la que perciben objetos pequeños distantes, como si usasen prismáticos. Hiperalgesia, hiperestesia al dolor o hiperestesia táctil, de manera que un pequeño estímulo cause un fuerte dolor, es frecuente en los neurasténicos, como también en los histéricos, generalmente muy localizada, difícilmente general. Es hiperestesia que se manifiesta fácilmente en el breve tiempo de una crisis. Si en tan breve tiempo puede manifestarse al consciente, es señal de que la facultad está ahí. Inconscientemente puede ser de actuación más frecuente. Una de las experiencias preferidas por C. Arcot, fundador, como se sabe, de la escuela de hipnotismo de Salpêtrière, era la siguiente. Escogía a algunos histéricos entre los pacientes del hospital. Primeramente los ponía en estado hipnótico de sonambulismo y, en este estado, les mostraba un papel blanco sugiriéndoles que era una fotografía. Hecho esto, mezclaba el papel con una docena de papeles, todos en blanco y perfectamente iguales. Escogía de propósito papeles en los que a primera vista fuese imposible descubrir cualquier marca que los diferenciase. Antes de despertar a los pacientes les sugería que, una vez despiertos, seguirían viendo el retrato en el papel. Entonces presentaba todos los papeles a cada paciente. Este los iba pasando sin saber para qué, solo porque así se lo mandaban. De repente, y al llegar precisamente al papel en que debería estar el imaginario retrato sugerido, el paciente se detenía con sorpresa por ver que ese papel era una fotografía.
Por el lugar en que había sido colocado el papel en cuestión, Cearcott comprobaba el éxito de la experiencia. Esto debe deducirse que hubo hiperestesia, como bien analiza Bennett, 5. A pesar de que los papeles parecieran enteramente iguales, en la realidad no lo podían ser. El paciente había percibido por hiperestesia alguna señal característica y así pudo distinguir el papel. Nótese que los experimentadores que sabían el lugar que ocupaba el papel en cuestión, estaban ausentes en la mayoría de las experiencias, para no guiar ellos mismos con gestos involuntarios a la persona histérica. Que se trataba de hiperestesia y no de telepatía o algún otro fenómeno extrasensorial, paranormal, se puede confirmar, como hizo el Dr. Bernheim, de la Escuela de Hipnotismo de N-Anti, utilizando sujetos menos sensibles. Bernheim repitió la experiencia de Cearcott con varios sujetos. Entre ellos, una empleada doméstica de 18 a 20 años, convaleciente en el hospital. Despertada de la hipnosis, reconoció inmediatamente el papel en cuestión, viendo en él su retrato. Un minucioso examen del papel mostró la presencia de algunas señales o defectos, muy pequeños, que podrían haber servido de orientación. Para comprobar esta sospecha, Bernheim resolvió hacer señales semejantes en los otros papeles. Sin embargo, la sonámbula continuó distinguiendo su papel. Bernheim entonces mandó hacer exactamente, concienzudamente, idénticas señales en todos los papeles. Esta vez, la sonámbula se desconcertó repetidas veces. Todavía Bernheim hizo otro tipo de experiencia que nos interesa aquí. Uno de mis sonámbulos imitaba mis movimientos sin verlos, cuando me colocaba detrás de él para ejecutarlos. Cuando yo hacía movimientos de rotación con los brazos, se ponía también, algún tiempo después, a agitar los suyos, aunque sin conseguir una imitación exacta del movimiento que yo ejecutaba. En breve nos convencimos de que el sonámbulo oía el ruido de nuestros brazos y pies y que la idea del movimiento a ser ejecutado le era transmitida al cerebro por el oído, ya que bastaba hacer los movimientos sin ningún ruido, esto es, sin rozar la ropa, para que él permaneciese inmóvil. Bernheim, analizando profundamente las experiencias que realizó, llegó a la conclusión de que no había exaltación propiamente dicha, aumento de agudeza en los sentidos, sino apenas de la atención, concentrándola en un punto determinado. No es aumento de la hiperestesia sino solo manifestación en el consciente de la hiperestesia de que estos individuos eran capaces, en la medida en que pueda hablarse de consciente en individuos hipnotizados. 6. Hiperestesia en la hipnosis. Nótese que en las experiencias que acabamos de citar, aunque al comienzo se usase el hipnotismo para hacer las sugestiones, el reconocimiento del papel se hacía estando despierto el paciente. Por consiguiente, incluso en estado de vigilia, existe o puede existir una hiperestesia asombrosa en el hombre. Con hipnotizados especialmente sensitivos, así se llaman. Repetimos, los que manifiestan la hiperestesia, es más fácil experimentar hasta qué grados de hiperestesia puede llegar el hombre en ciertas circunstancias. En efecto, la manifestación de la agudeza de los sentidos llega a límites insospechados. No solo con los ojos semicerrados, sino estando completamente cerrados, algunos hipnotizados sienten con tal nitidez los rayos luminosos que consiguen ver, visión auténtica, objetos sumamente distantes, imposibles de ser percibidos, conscientemente, por otra cualquier persona en estado normal y con los ojos abiertos. La Academia de Ciencias de París nombró una comisión para el estudio de algunos fenómenos del entonces naciente magnetismo o hipnotismo. La comisión, científica y seria, después de 5 años de estudio, concluía en la proposición 24. A dos sonámbulos distinguir, con los ojos cerrados, objetos colocados delante de ellos, designar el color y el valor de cartas de baraja sin tocarlas, leer palabras escritas a mano, o algunas líneas de libros que les eran abiertos al azar. Y estos fenómenos se daban incluso cuando con los dedos se les cerraban rigurosamente los párpados. 7. J.B. Wright, para citar un ejemplo de los pioneros del hipnotismo, relata el caso de un paciente que no tenía buen oído pero que, sugestionado, percibía lo que se le decía cuchicheando, estando de espaldas y a más de 5 metros de distancia. El que normalmente no oía el tic-tac de un reloj sino a la distancia máxima de 1 metro, lo oía nítidamente, en estado hipnótico, a una distancia de 10 metros. 8. El Dr. Berremant observó un hipnotizado en estado de sonambulismo que, desde el consultorio del médico, seguía perfectamente, a través de los vidrios de la ventana, un diálogo mantenido en voz baja en el otro extremo de la calle. 9. Ciertos hipnotizados se quejan cuando les aproximan una aguja a unos 20 centímetros de ellos. Por esto, algunos investigadores creyeron que la sensibilidad salía del cuerpo formando una capa a su alrededor. Así, por ejemplo, el Dr. Beo Dirac, 10, que repitió con algunas modificaciones las experiencias anteriores del célebre R. Ochas, 11. En realidad, nada hay que pruebe esa exteriorización de la sensibilidad. No sospecharon aquellos científicos que, con solo mover una aguja y aproximarla a 10 o 20 centímetros del cuerpo, el hipnotizado fuese capaz de notarlo en el propio cuerpo por la ondulación del aire, por el ruido imperceptible del movimiento. Otros, según Berreit, llegaban a más, pues podían sentir el movimiento de la mano a 15 metros de distancia. Insistimos. Si en la hipnosis, por la fuerza de la sugestión, es posible manifestar tanta hiperestesia, es señal de que esa hiperestesia existe, señal de que nuestros sentidos, al menos inconscientemente, son sumamente agudos. A veces la hiperestesia parece, más que sensibilidad, una exacerbación alérgica, exagerada de la misma. No solo se percibe sino, al parecer, se aumenta la influencia del objeto. Es como si todo el cuerpo estuviese en carne viva y muy excitable. No puede ser tocado, ni aun suavemente, sin dolor.
En definitiva, esto nos muestra cómo las terminaciones nerviosas son sensibles y excitables hasta el máximo por estímulos mínimos, y cómo inconscientemente podemos exagerar los estímulos, como cajas de resonancia. El doctor Azam, 12, colocaba la mano a 40 centímetros de distancia de la espalda desnuda de una hipnotizada. Esta no solo sentía el calor de la mano, sino que se inclinaba hacia adelante, quejándose de gran calor. Lo contrario sucedía a causa del frío cuando un pedazo de hielo era colocado a bastante distancia. El poco frío que podía llegar hasta ella la impresionaba tanto que temblaba todo el cuerpo y mostraba la clásica reacción de carne de gallina piel anserina. Sería interesante poder fijar hasta dónde llega o puede llegar la hiperestesia del hombre, pero esto nos parece imposible. Creemos que los sentidos pueden ser impresionados por los menores estímulos, al menos inconscientemente. La brújula es un instrumento delicado. Pues bien, el cuerpo humano siente también, al menos inconscientemente, el magnetismo terrestre. Y sensitivos excepcionales pueden sentir la influencia magnética incluso conscientemente. Los sensitivos observados por R. y Chembach reaccionaban violentamente en presencia de imanes, tanto más violentamente cuanto más potente fuese el imán. No podían dormir sino en la dirección del meridiano magnético, con la cabeza hacia el norte. En otra posición experimentaban una sensación de inquietud y malestar físico. En plena oscuridad percibían ciertos objetos por el aura luminosa que despedían, por ejemplo, cristales e imanes. 13. Es más, los doctores Ether Riedman y B. Achman, de los E.U. Después de una serie de observaciones y experiencias, calificaron a ciertos sensitivos como brújulas humanas. Numerosas observaciones realizadas con los primitivos de Australia Central confirmaron el hecho, según testimonios presentados en el último Congreso Internacional de Biomagnetismo. Muchas de las experiencias anteriormente descritas y otras semejantes pueden verse en los buenos tratados de hipnotismo como cosa relativamente frecuente. La llamada visión paraóptica. Los conocimientos obtenidos por hiperestesia pueden ser tan nítidos que algunos autores llamaron a este fenómeno visión paraóptica, hiperóptica o cutánea. Paul J. Cott encontró, o mejor dicho, lo encontraron sus discípulos y lo llevaron al maestro, un sujeto que, hipnotizado, leía perfectamente las horas en un reloj colocado sobre su cabeza. No se trataba de señales dadas inconscientemente por los investigadores, pues estos cambiaban las agujas del reloj por detrás del sonámbulo, y solo observaban la hora marcada después de que el sonámbulo la había dicho. 14. El profesor L. Hombroso encontró una histérica que, en ataques sonambúlicos de hipnotismo espontáneo, perdía completamente la visión por los ojos, viendo mientras tanto, casi con el mismo grado de claridad, por el lóbulo de la oreja izquierda. No solo distinguía los colores, sino también los caracteres de una carta llegada hacía poco. Más aún, si el experimentador concentraba con una lente algunos rayos de luz sobre el lóbulo de la oreja, se resentía la paciente vivamente y gritaba, sacudía la cabeza y cubría con el brazo la oreja, como haría con los ojos si estos fuesen heridos por una luz demasiado intensa. Igual transposición se daba con el olfato. El amoníaco y la asafétida aplicadas a la nariz no daban reacción alguna. Aplicadas al mentón la hacían estornudar y obligaban a la paciente a apartar la cabeza en señal de náusea y desagrado. 15. Fue famosa la pequeña Giselle Theourt. Los esposos de Uport, campesinos de la Gironda, en Francia, la sacaron de la asistencia pública cuando tenía 3 años. Después de una perturbación nerviosa, la niña quedó ciega. Poco a poco, con el ejercicio y la voluntad de vencer, fue hiperestesiando las extremidades de los dedos hasta conseguir distinguir los colores con solo aproximar y detener los dedos sobre ellos. 16. Visión paraóptica en estado de vigilia. Estos fenómenos de aparente transposición de sentidos tienen lugar también con personas en estado normal. O expresándonos con mayor exactitud, posiblemente estos fenómenos llamados de transposición de sentidos, en la realidad, hiperestesia, se dan en todas las personas, al menos inconscientemente. Hay, sin embargo, algunas personas en las cuales lo captado inconscientemente aflora al consciente. Son los llamados sensitivos, como ya dijimos. 17. El cronista científico Jaime L. Avarie, por ejemplo, describe 2 casos extraordinarios y muy bien comprobados por él mismo, de la llamada transposición de sentidos o visión paraóptica, una clase de hiperestesia, en personas normales. El primer sujeto observado era una señora de la mejor sociedad de París. Además de Jaime L. Avarie, otras 6 personas fiscalizaron el experimento. Colocaron primeramente una venda horizontal de tafetán sobre los párpados cerrados, y después otra venda vertical. Una tercera, muy ancha, fue colocada sobre las anteriores, y una gran cantidad de algodón en rama se puso sobre toda la superficie de los globos oculares. Finalmente otra venda negra y opaca completó la rigurosa obturación. No obstante, la señora identificó, después de algunos momentos de observación, todo aquello que le fue presentado. Dibujos, letras, números, objetos. En otra serie de experiencias, para evitar aún más la hipótesis de un fraude inconsciente o irresponsable, tan difícil de prevenir en los sensitivos o metágnomos, se recurrió a un control geométrico. A una caja de cartón en forma de paralelepípedo rectangular se le quitó la mitad de una de las caras. Lo que quedó formó una especie de escenario de teatro con el telón a medio echar. Se colocó entonces en el fondo de la caja una carta de naipes y se invirtió el aparato a fin de que, presentado a la señora, fuese la frente y no los ojos la que pudiese ver. Después de unos segundos de examen, la señora identifica la carta. Y así una y otra vez, se diría que veía por la frente. Como resultado de la publicación de estas experiencias, los investigadores recibieron un día una carta enviada desde Nai, Bajos Pirineos.
El señor Raymond de Seimonin informaba que 3 sobrinas suyas, de 11, 13 y 14 años, presentaban el mismo fenómeno con una regularidad asombrosa. Acompañaba a la carta el testimonio científico publicado en un periódico por el Dr. S. Owen, profesor de física en el Liceo de Burdeos. A pesar de que el Dr. S. Owen había realizado severamente las comprobaciones, Ginelle Abadie se trasladó para comprobar el fenómeno por sí mismo. Se hizo acompañar por un operador de cine para filmar toda la prueba y poder así después analizar, comprobar, evitar posibles autosugestiones. Las experiencias se repitieron muchas veces. No cabía duda de la realidad del fenómeno. 18. Visión paraóptica UDOB. Numerosas y muy rigurosas experiencias sobre la visión paraóptica están siendo realizadas bajo la dirección del Dr. Gregory Reazran en el Instituto de Neurología de Moscú, especialmente con la sensitiva Rosa Kaulesova, y bajo la dirección del Dr. Richard P. Youtz en el Bernard College de Nueva York, principalmente con la sensitiva Patricia S. Tanley. Tanto los especialistas rusos como los norteamericanos, en su mayoría, consideran nuevo este antiguo descubrimiento y han inventado un nuevo nombre: Dermo Optical Perception DOP. La novedad en estas experiencias tal vez sea únicamente el constatar que se pueden captar incluso los rayos infrarrojos. La importancia de la captación de rayos luminosos sobre otros posibles estímulos, calor, fue comprobada con filtros, superposición de papeles transparentes amarillos y azules con los cuales se capta el color verde como en la visión retiniana. Pero esto no es nada nuevo. En la misma Rusia, el Dr. Zeurin, en 1894, había comprobado el influjo de los colores complementarios en las experiencias que estudiaremos en el capítulo 8. La visión dermoóptica observada en algunos sensitivos es tan perfecta y a tanta distancia como la visión retiniana. Los investigadores rusos calculan que hay en el hombre 10 fotoreceptores por cada 6 centímetros. 2 de piel. Sin precisar el porcentaje, ya en 1920 F. Adigoule afirmaba que teníamos pequeños ojos por todo el cuerpo. 19. La captación no retiniana de los rayos luminosos es, pues, un tipo importante, pero no único, de la hiperestesia humana. P. Tetin, B. Dirac, etc., cuentan casos de lectura por el estómago. P. Tetin deslizaba una a una cartas de baraja escondidas en la palma de la mano, bajo las cubiertas de la cama donde reposaba una enferma. La señora podía leer por el epigastrio las cartas. Solo después de la lectura hecha por la señora, era mostrada la carta en cuestión a los testigos. 20. Y a propósito de este caso de lectura por el epigastrio, permítaseme una digresión. La importancia del epigastrio debe ser destacada en parapsicología. La hiperestesia es especialmente frecuente en esta región del cuerpo. Tanto, que ya llamó en épocas pasadas la atención de los filósofos, más que otros tipos de hiperestesia. Kant y H. Hegel, por ejemplo, hablan de lectura por el estómago. Se sabe cuántos pseudoposesos creen oír voces o sentir al demonio o al espíritu, etc., en el estómago. Se ha constatado frecuentemente la existencia de lesiones o traumatismos medulares antiguos o recientes, en los sensitivos, o metágnomos, lo que puede ser significativo si tenemos en cuenta la especial relación epigastrio-médula espinal. Los magnetizadores han dado especial importancia a esta región. Algunos místicos sintieron enorme calor en el epigastrio durante o después de sus éxtasis. Los hindúes en general, y los yogis en particular, consideran de capital importancia al plexo solar, chakra umbilical o manipura chakra, como sede del prana, esto es, de la vitalidad o facultades normales, extraordinario normales o paranormales, según nuestra nomenclatura. Los pseudoposesos del espiritismo, la demonología, la brujomanía, frecuentemente afirman, como vimos, que sienten al intruso en la boca del estómago, y los que se creen víctimas de un hechizo a menudo afirman que tienen un embrujo en el estómago. Por eso, se hizo algo clásico que las personas que pretendían hacer un pacto con el demonio o con los espíritus se tragasen el papel del contrato. Las facultades parapsicológicas tienen su sede en el epigastrio y en el plexo solar, llegó a concluir Herres en 1837, 21. Otras clases de hiperestesia. Lo que sucede con el sentido de la vista, volviendo al tema, sucede con los otros sentidos, constituyendo el paraoído, paraolfato. Petetin, por ejemplo, describe una sonámbula hipnótica que reconocía por las puntas de los dedos el sabor de varias sustancias. Bizcochos, carnero asado, carne de vaca cocida, pan de leche. Estudió y describe casos de personas que no oían por el oído pero lo hacían cuando se les susurraba palabras en las puntas de los dedos o en el epigastrio. Pero basta lo que hemos dicho respecto a la vista. No es preciso que nos detengamos en la hiperestesia de los otros sentidos. Los fenómenos de hiperestesia durante el sonambulismo nos podrían explicar ciertos casos de sonambulismo durante el sueño natural. Regla general. Cuando un sonámbulo camina con los ojos cerrados por lugares conocidos, es porque la memoria inconsciente conserva con todo detalle las distancias, obstáculos, etc. Pero en ciertos casos los sonámbulos caminan con los ojos cerrados por lugares desconocidos y oscuros, o por sitios conocidos pero esquivando obstáculos nuevos. La explicación, en estos casos, no puede ser la memoria, sino la hiperestesia de escasísima reflexión luminosa, de la reflexión del sonido, del aire. Muchos conocimientos extraordinarios, inspiraciones, presentimientos, etc., tienen su origen en la hiperestesia. Una esperanza para los ciegos en Bangkok, Tailandia. Un equipo de científicos, bajo la dirección del Dr. Rumich Tseukkarn, está tratando de controlar la llamada visión paraóptica para que los privados de la vista puedan ver sin emplear los ojos. Se trata, en la realidad, de aprovechar la hiperestesia. El único avance podría ser el intento de sistematizar el ejercicio. El hipnotismo aumenta la concentración y la confianza.
a fin de conseguir la manifestación de la hiperestesia más rápidamente. Las experiencias comenzaron cuando un viajero expuso a un médico de Bangkok las teorías sobre hiperestesia que había oído a un viejo monje budista tailandés. En Bangkok se procura que la DOT se manifieste en los pómulos, con lo que se dará la impresión de que de hecho los ciegos ven, ya que vuelven el rostro hacia el objeto. Con todo, por propia confesión del Dr. S. Ukakar, nuestras experiencias solo han conseguido éxito con sujetos muy jóvenes y aptos para la hipnosis. Somos capaces de percibir por medio de nuestros sentidos, al menos inconscientemente, estímulos mínimos, e incluso podemos exagerarlos. Esta extraordinaria capacidad de sensación se llama técnicamente hiperestesia.